Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos un testimonio. Está con nosotros acompañándonos nuestro hermano y amigo Francisco Calderón, en directo desde la Ciudad de México. Y bueno, él estará compartiendo su historia de conversión, cómo fue que fue descubriendo o redescubriendo la fe católica. Francisco, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, José. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, Francisco, y compartir con nosotros tu historia. Pues bueno, voy a darte el espacio, si te puedes presentar a ti mismo y platícanos quién es Francisco Calderón. Así es, José. Mira, pues bueno, soy de aquí de la Ciudad de México. Nací en una familia normal, tradicional, católica, y mi familia pues siempre fue de catolicismo normal, se puede decir, ¿no? Digo, hay gente que se mete un poquito más, hay gente que solo es por tradición y por herencia. Y así fue en mi caso, ¿no? Era herencia, pero bueno, hasta eso fue una buena herencia porque íbamos a misa, rezábamos con mi mamá en las noches antes de dormir, teníamos nuestro altarcito, nuestras imágenes, todo esto. Y bueno, a mí realmente me empezó a interesar y a llamar mucho la atención la iglesia en la primer venida del Papa Juan Pablo II aquí a México. Yo tenía alrededor de 8 o 9 años de edad. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención todo lo que yo veía en la televisión, pero un detalle es que yo escuchaba los mensajes y se me quedaban. Me gustaba mucho escuchar acerca del amor, escuchar acerca de Jesús, que este es un detalle muy importante, que siempre, siempre los mensajes hablaba el Papa Juan Pablo II, yo siempre escuchaba y sobresalía el nombre de Jesucristo, la salvación, la fe, el ser perseverantes, y él siempre decía, si a lo mejor mucha gente de la que nos escucha lo llega a recordar, que sea de nuestras generaciones, él siempre decía, no tengan miedo de seguir a Jesucristo. Y eso fue una de las cosas que se me quedó más, y yo era pues, un niño prácticamente, ¿no? ¿En qué año? ¿Recuerdas? ¿Alrededor de qué año fue esto? Yo creo que fue alrededor del 88, 87, no recuerdo exactamente, pero no, antes. No, por el 80, más o menos, no estoy muy Dices seguro, pero sí que fue. nos platicas que fue la primera visita Así del es. Papa. Ok. Parece que sí fue como en el 70 Ah, y 79 por ahí, ¿no? sí, sí, más bien, sí, por ahí. Sí, porque fue cuando fue recién elegido y que vino primero aquí a México. Creo que hizo una parada en otro lado y luego ya llegó aquí a México, que estuvo más tiempo. Así es. Ajá. Entonces, eso fue lo que empezó, como dices, creciste en una familia católica, tradicional, en una familia en México, pero esta visita del Papa, ahora San Juan Pablo II, Así es. sus discursos comenzaron a despertar en ti una curiosidad, ¿no? Por decirlo así. Así es, sí, sí, sí. Mira, eso aunado a que íbamos a misa todos los domingos y en la iglesia donde asistíamos a misa, bueno, ya sabes que las iglesias tienen unos interiores muchas veces muy bonitos, muy estilizados, muy arreglados. Había unos murales en el techo donde se veían unos ángeles. Bueno, había un mural de la Asunción de María y me llamaba tanto la atención ver eso, yo me quedaba viendo horas, me parecían horas antes de que empezara la misa, ver el mural, y yo Ujú. sentía que algo me jalaba para allá, ¿no? Y yo disfrutaba estar ahí, o sea, realmente sí, sí disfruté mucho estar en la iglesia, disfrutaba la misa, disfrutaba los rezos, me los aprendía, y eso desde niño.
Entonces sí fue una etapa muy, muy interesante. Bueno, pasó tiempo y a los 16 años yo me metí ya de lleno a querer involucrarme en la iglesia. Empecé con un grupo juvenil que se llamaba Dios y Montaña, ahí en la Ujú, parroquia donde estábamos. En este grupo, la primera actividad a la que fui, el grupo nos invitó a una peregrinación a Cristo Rey, al Cerro del Jubilete, aquí en Silao, Guanajuato. ujú. Y fuimos a esta peregrinación y ya a partir de ahí de lleno me metí a todo. Había escuela de pastoral y me metí a escuela de pastoral y estaba al mismo tiempo en este grupo juvenil y en escuela de pastoral. Entonces yo veía la importancia de formarme, de aprender. Incluso, bueno, a lo mejor es un poquito que me esté adelantando, pero sí me llamó mucho la atención el sacerdocio y yo hice un preseminario. Lo hice con Fray Paco Escalante, que era Ujú. un promotor vocacional, era de los dominicos, era dominico. Y bueno, me interesó tanto que yo me metí a fondo, yo quise ser sacerdote, siempre ayudaba en la misa. Un detalle importante aquí también es que, bueno, todo lo que hablaba Juan Pablo II, y cuando hablaba de no tener miedo, eso se Ujú. me quedó tanto que a mí me gustaba pasar afuera de las parroquias y casi, casi me esperaba ahí a que pasaran algunos jóvenes para que vieran que yo me persinaba, ¿no? Y que no me daba miedo, pues ser hijo de Dios, ¿no? Ser Sí. católico. Entonces, bueno, yo siempre quise compartir y lo hice. Posteriormente estuve en Pascua Juvenil también con los salesianos de San Juan Bosco. Y ahí estuve coordinando la Pascua Juvenil por varios años en diferentes estados de la República como misionero. Es decir, como te digo, José, me metí de lleno. Y Estabas era un muy activo. católico. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo era, fíjate que antes de lo que sigue, cuando yo llegué a la iglesia cristiana evangélica, cuando hice ese cambio, yo fui un católico de convicción. Y esto es lo que es interesante, ¿no? O sea, yo realmente era de convicción y de acción, porque como dices, yo estaba activo, yo estaba ya era mi vida, pues, ¿no? Yo estaba hecho de esta manera. Ujú. En el seminario no me quedé porque tal vez no me convencí totalmente en ese momento. Quise postergarlo un poquito, pero precisamente durante esa postergación fue cuando me llegó un poco el mensaje cristiano evangélico. Ok. Ahí quisiera preguntar, a Francisco, quisiera preguntar, bueno, nos platicas de que estabas definitivamente muy entusiasmado, estabas participando en diferentes ministerios, estabas envuelto en muchas de las actividades de tu parroquia, de la diócesis. Y bueno, me viene a la mente, dirías, ¿cómo describirías tu espiritualidad? ¿Tú podrías decir que estabas teniendo una vida espiritual, una vida devocional? ¿Era algo muy, muy íntimo tuyo, una relación muy, muy en tu corazón? ¿O solo, o solo era actividad, solo era participar en eventos, en grupos? ¿O iba de la mano con una espiritualidad? No sé, ¿qué nos pudieras compartir sobre eso? Fíjate, José, exacto, así como lo dices, eran las dos cosas, porque yo vivía mi espiritualidad. De hecho, yo platico mucho con mis hijos eso, ahora que ya hemos regresado a la Iglesia Ujú. Católica. Mira, yo rezaba el rosario todos los días. No sé si recuerdas, bueno, debes recordar acerca de las apariciones de María en Medjugorje, las Ujú. apariciones allá en Yugoslavia. Eso también fue algo que me impactó mucho. Esto comenzó en 1981, casi a la par de que yo empecé bueno, mi inquietud de conocer la iglesia un poco más. Ujú. Entonces, esto me impactó mucho y llegué así de chico como yo estaba, quién sabe cómo, pero conseguí libros con los mensajes de la Virgen. Igualmente los mensajes te llevan a Jesucristo, te llevan a la santidad, te llevan a adorar al Padre. Entonces, eso me entusiasmó mucho y como María ahí recomendaba la misa diaria y recomendaba el rosario, yo empecé a obedecer y yo me aventaba mi rosario diario en las Ujú. mañanas. Y me iba a misa todos los días en las tardes, misa de 7. Y por eso me empezaron a conocer en la parroquia y pues yo empecé a ayudarle al padre, yo empecé a anunciar, bueno, a invitar a los jóvenes a que también fueran. Entonces yo sí vivía mi espiritualidad en ese aspecto. Estaba convencido. Y bueno, un detalle importante es que también conocí ya posteriormente la renovación carismática, pero esto ya fue como a los 18 años aproximadamente.
Entonces, en la renovación, bueno, ya como tú sabes, José, es una cuestión de, igual de mucha espiritualidad. De hecho, es la parte de la Iglesia Católica que se parece un poco a la Iglesia Evangélica en el aspecto de los cultos de la adoración y la danza y los aplausos y todo esto, ¿no? Que le llaman la libertad del espíritu a algunos Sí, que, que dicho sea de paso, pues también se presta mucho para cierto tipo de libertinaje, que eso es lo que, bueno, ya posteriormente te platicaré, es lo que encontré mucho en la iglesia cristiana evangélica, porque yo estuve en iglesias de corte pentecostal. Pero sí, como me preguntabas tú, sí, yo vivía la espiritualidad en todos los aspectos. Me gustaba llevarme a los jóvenes pues, a las peregrinaciones. En ese periodo de tiempo, yo creo es más o menos desde mis 16 años de edad hasta los 23 aproximadamente, tuve 4 coros ujú. en diferentes iglesias, porque hasta estaba yo en varias parroquias haciendo pues varias cosas, ¿no? Varias actividades. Entonces sí, sí, vivía la espiritualidad y tuve Ok. grupos de oración también, porque eso es algo que obviamente yo sabía que me conectaba mucho con Dios y me gustaba hacer grupos de oración de jóvenes y motivarlos a que buscaran de Dios. Así es. Ok, bueno, entonces, ahora, bueno, qué bueno que nos has platicado este aspecto, porque ya podemos ir comprendiendo más sobre tu testimonios. No solamente era que estabas involucrado en actividades de la iglesia, sino que realmente para ti era algo del corazón. Realmente estabas buscando a Dios con tu corazón, no solamente era algo externo, no solamente era por ser parte de los grupos no sé, pues algo externo, ¿verdad? Ajá. Ahora tú mencionabas que ya regresando a la parte de tu testimonio donde nos estabas diciendo que fue en esa época donde empezaste a escuchar acerca de los grupos evangélicos protestantes. No sé si quieres retomar ahí cómo fue que empezaste a tener contacto o cómo comenzó esa parte de tu testimonio. Exacto, José. Mira, pues aquí en esta parte yo tenía ya aproximadamente 22 años, 21, 22, y estaba activo en la renovación carismática. De hecho, me fui a un congreso en Guadalajara. Este congreso debe haber sido en el 92 o 93 y se llamó Joven, siéntate a los pies de Jesús. Y Ujú. no sé si ubiques a Charlie García, un sacerdote de la renovación. Y él habla muy fuerte, él habla muy duro también, ¿no? No, no, Este, no lo me conozco. Mira, sí, muy, muy interesantes sus prédicas, y la verdad sí muy recomendables porque sí, es muy fuerte en su predicación, pero muy preciso y defensor de la fe también. Y bueno, a él yo lo escuché y él me motivó mucho a todavía ser más, ¿cómo te diré? Más agresivo, entre comillas, ¿no? En la cuestión de invitar a la gente, de decirle a la gente, ¿sabes qué? Conoce tu religión, conoce tu catolicismo, pero a la vez hubo un detalle ahí, la música. Tiene que ver mucho mi testimonio en cuanto a la música, porque bueno, como ya platiqué, estaba yo en los coros, me gustaba meter cantos nuevos, me gustaba también escribir cantos yo mismo. Y entonces cuando en la renovación carismática escuché unos cantos, ciertos cantos, yo dije, estos cantos son pues espirituales, son tremendos, ¿no? Pero fíjate que como católico, pues no te llama mucho la atención a lo mejor quién los escribió o de quién serán y cómo salieron, ¿no? Porque pues no hay tanto la cuestión como de la fama, ¿no? Y de los conciertos, aunque bueno, por ahí ya han empezado algunas cosillas, pero en general no es así. Entonces, en ese momento a mí sí me llamó la atención y dije, a ver, ¿quién habrá escrito estos cantos? Y bueno, compré unos cassettes que eran de la renovación, los escuché y ya no le puse mayor importancia y dije, bueno, están muy bien, los voy a adoptar y voy a meter también algunos a mis reuniones. Después por ahí un amigo de mi trabajo me regaló un cassette cristiano evangélico, donde venían algunos de los cantos que habían interpretado allá en la renovación carismática, en el Congreso. Ujú. Entonces, fíjate, aquí es donde viene un poco la cuestión de emocionarse de más, que es lo que yo tomo en cuenta. Y yo digo, bueno, supongo que en gran parte eso es lo que pasó conmigo. Yo dije, a ver, si esta gente escribe estos cantos, es que ellos tienen el Espíritu Santo también. Entonces, no, yo con eso abrí la puerta para empezar a interesarme en conocer más de la iglesia evangélica a través de la música, primeramente. Entonces,
empecé a investigar, encontré una librería, me fui a comprar música, particularmente fue por la música. Me Ujú. gustaba mucho escucharla y después de eso empecé a escuchar la música y después vi que había un programa de radio cristiano evangélico y dije, bueno, pues vamos a escuchar y a quedarnos con lo bueno y a desechar lo malo. Pues total que hicieron una invitación a conocer la iglesia y que me voy a conocer la iglesia porque, bueno, he de decirte, José, que desde mi primer contacto con la iglesia cristiana evangélica, conocí a gente que es muy, muy, muy famosa y estuve involucrado con ellos en la música. Y eso también es lo que me llamó, porque yo estuve muy pegado a gente muy conocida desde esas épocas. Ahora sí que todos los que trajeron el movimiento de la alabanza y la adoración y es gente muy conocida, Ujú. estuve con ellos, porque la iglesia a la que fui aquí en la Ciudad de México era una iglesia en donde estaba uno de estos pastores músicos que grabó música, grabó cassettes, hay CDs de él y todo. Entonces, eso fue como lo que me jaló. Y yo creo, José, aquí es una cuestión y aquí es donde nos debemos prevenir también como católicos, como Ujú. hijos de Dios, que muchas veces la emoción de algo nuevo y de algo que, bueno, probablemente sí es espiritual, porque es cierto, o sea, realmente yo creo que de corazón le cantaban a Dios y escribían sus cantos de todo su corazón para el Señor, pero al empezar a buscar y a investigar, pues la doctrina empieza, ¿no? A chocar con la que uno sabía. Entonces uno empieza, ay, mira, esto es nuevo, esto es diferente, esto como que sí tiene la razón. Y entonces ahí fue donde me empezó a jalar la cuestión hacia la iglesia cristiana evangélica. ¿O que fue por medio de la música, cantos, Así es. que te parecían bonitos y bueno, veías algo atractivo? Ok, entonces, ¿en qué momento fue que pasó de sentir una simple atracción por la música, un simple pensar, "Oh, esos cantos me gustan", y tener amistades? Aquí la pregunta sería, ¿llegaste a hacer la transición? ¿Llegaste a ser parte de esta iglesia evangélica protestante o no? Sí, 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 ya después de un tiempo, fíjate que todavía, José, un tiempo estuve combinando, me iba todavía a la iglesia, me iba a la parroquia, pero fíjate que me iba con un afán. Según yo, pues ya estaba convencido de la doctrina, de que, bueno, de que algunas cosas estaban mal, como la supuesta idolatría, que ya sabemos y entendemos perfectamente que no es idolatría, la cuestión de las imágenes y los santos, por ejemplo. Ujú. Entonces, pues ya me habían convencido, porque ahora sí que llegas y pues empieza, como tú dices bien, ¿no? Empieza la amistad, empieza la actividad, y yo dije, no, pues yo tengo que rescatar a muchos de mis, de mis hermanos católicos, ¿no? Entonces Ujú. yo empecé a combinar, todavía iba a la iglesia, pero mira, me iba con mi Biblia. De hecho, fue una cosa interesante, porque yo me iba con mi Biblia a la parroquia Ujú. y empezaron a decirme protestante, ¿no? Pero bueno, no tenía el afán tanto de decirles, sálganse, vénganse, sino todavía yo compartía todo con mis hermanos y amigos, Ujú. pero como me veían con la Biblia, pues ya sabes que así es como se clasifica al protestantismo, ¿no? Que siempre llevan la Biblia por todos lados. Y entonces ahí empezó un poco la lucha. Y fueron como 6 meses que estuve entre los dos lugares hasta que por fin, bueno, cuando vi que ya no podía traerme a mi gente católica al protestantismo, pues ya Ujú. decidí, dije, bueno, pues me quedo acá porque creo que acá está bien la cuestión. Pero para esto pues había descuidado obviamente mucho ya la cuestión de mi oración. De hecho, también fui adorador nocturno en la iglesia católica. Todo eso lo empecé a descuidar cuando empecé a descubrir la doctrina evangélica. Ok, entonces no sé si pudieras compartir para todos los que nos están escuchando, ¿qué era lo que escuchabas cuando, por ejemplo, tú mencionabas de paso lo que algunos protestantes afirman sobre los católicos, que somos idólatras y que las imágenes de los santos y la veneración a los santos y especialmente a la Virgen María, ellos afirman que esto es idolatría? No sé si recuerdas qué fue lo que escuchabas o lo que te enseñaban. No sé si nos pudieras compartir un poco sobre esos temas. Sí, claro, José. Mira, pues principalmente esa parte de la... bueno, mira, primero que nada, cuando ya sabes que sí existen estos trataditos de Chick Publications, tan Sí, famosísimos. unos libros pequeños Ah, ilustrados, ¿no? exactamente. Entonces, en este aspecto, cuando leí y empecé a asimilar
de qué manera ellos comentaban la cuestión de la salvación por fe, fue lo que me saltó, ¿no? Ay, pues la salvación por fe, y yo tantas cosas que hago, pero fíjate que nunca caí en la cuenta de que no hacía las cosas para salvarme, sino porque ya creía yo en Jesucristo, en la Iglesia Católica. Pero eso fue algo de lo que me empezó a llamar, y de ahí, de la salvación por la pura fe, me saltó la cuestión de la Biblia nada más, de la sola escritura, por ejemplo, también Ujú. eso. Y dije, bueno, pues tantas cosas que hacemos, pues si todo está en la Biblia, ¿no? Entonces empieza uno a centrarse en esa doctrina. Pero también la cuestión de María, por ejemplo, como te comentaba hace rato, los mensajes de Medjugorje, todos los mensajes de María Santísima nos llevan a Jesucristo, nos llevan al Hijo. Pero yo olvidé esa parte, o sea, nada más me centré en la parte que me explicaban ellos, no, pero es que mira, pues es que María no puede ni escucharnos porque dice la Biblia que no podemos nosotros comunicarnos con los que ya han fallecido, etcétera. Entonces me decían, bueno, pues en ese aspecto es idolatría porque le estás poniendo en el lugar de Dios. Entonces, en lugar de retomar yo mi enseñanza, ¿no? Y mi propia experiencia, pues todo esto dije, bueno, sí es cierto, ¿no? Entonces a lo mejor sí estoy mal. Y los santos también. Por ejemplo, bueno, el santo de mi nombre, Francisco, San Francisco de Asís, pues siempre fue mi inspiración, ¿no? Y comencé también a dejarlo de lado porque decían, bueno, es que solamente es Dios, nada más es Dios a quien tú tienes que hablarle, no hay intercesores, no hay nadie que pueda decirle a Dios nada de tu parte, y Ellos además están hacen estar, muertos. exactamente, sí, decían, ya los muertos nada saben, ¿no? Por ahí hay un versículo así. Y Ujú. entonces, esa es la parte, ¿no? Yo creo, José, ahí en esa parte me faltó tal vez meterme un poco más, porque obviamente nadie lo sabe todo, ¿no? Ni de su propia doctrina, siempre tienes que estar checando más, leyendo más. A mí tal vez me faltó ahí, bueno, sabes que, a ver, espérame, me están diciendo todo esto, pero tengo que checar bien en mi religión Ujú. qué es lo que yo estoy haciendo y por qué se dan estas cosas, como las imágenes, como el orar a María, etcétera. Digamos que tal Entonces, vez, a pesar de que conocías tu fe, sabías lo que creías, pero ¿crees tú que sería correcto decir que tal vez te faltaba la formación apologética? Digamos que o sea, sabes lo que creías como católico, pero sin ujú, embargo, nunca recibiste una formación en el sentido de, ok, esto es lo que cree la iglesia, esto es lo que creemos los católicos, y hay otros grupos que no creen esto, y la razón que no creen esto es por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sería justo hacer esa ajá. descripción como que te faltó esa parte, la formación apologética? Así es, sí, yo creo que sí, José, sí, sí debe ser esa parte, porque como te platicaba, pues la parte de la acción, la actividad, la misma espiritualidad, todo estaba ahí y yo me sentía bien, me sentía en paz, sentía el amor de Dios, etcétera, pero sí, no pude ver esa parte y sí, yo creo que faltaba ese detalle de meterme más a profundidad en la apologética, en el saber el porqué, el porqué de la profundidad de la doctrina, así es. Sí, bueno, quizás está relacionado con el hecho de que ya por décadas, no sé el año exactamente, pero en los seminarios donde se forma a los futuros sacerdotes, Ujú, ya a ellos mismos ya no se les da la apologética, cosa que por tiempo, por siglos, en los seminarios, a los ujú, futuros sacerdotes, se les instruía, se les formaba, no solo con la teología dogmática, no solo con la espiritualidad de la iglesia, sino también con el aspecto de la apologética, es decir, lo que creen los grupos que se han separado de la iglesia, en contraste con la fe de la iglesia y lo que ellos afirman y cómo es que nosotros como católicos podemos demostrar la falsedad de las acusaciones o de los argumentos de estos grupos que se han separado, ¿no? No sé si ujú. esto Sí, fue, tengo temor de decir una fecha y equivocarme, ujú, pero no sé si tenga que ver con la reforma del Segundo Concilio Vaticano, o no sé si desde antes, pero pienso ujú. que es lamentable que se haya retirado la apologética de los seminarios. Pienso que Sí. ahí lo vemos en tu testimonio, ¿no? Como
no sabías cómo interactuar, cómo responder Ah, a estas cosas que escuchabas en este. Por cierto, no te pregunté qué tipo de iglesia ah. protestante era, qué grupo era. Bueno, era de corte pentecostal, de estos, pues sí, pentecostal se puede decir, aunque bueno, decían que no tenían denominación, pero era pentecostal en sí, ¿no? Ah, Era de la ok. cuestión de la música, la danza, la libertad del espíritu, las lenguas, todo este tipo de cosas. Ah, ok. Bueno, te dejo que nos sigas platicando Sí, sobre, claro que sí, José. regresando a tu testimonio. Ajá, sí, mira, entonces, bueno, me empecé a involucrar y pues, como te digo, conocí a gente muy famosa y muy metida en la cuestión de la música y de hecho estuve trabajando en los congresos, los primeros congresos que hubo aquí de música, como el Música 93, el 94, estuve muy activo en ese tipo de eventos también porque la iglesia donde yo estaba era una de las sedes que se utilizaban normalmente para Ujú. hacer esto y para grabar también los cassettes en vivo de alabanza y adoración. Entonces, bueno, pues toda esa parte de la actividad, pues me hizo completamente dejar a un lado lo demás, ¿no? Y fueron muchos años, José, porque incluso también estuve como misionero acá en la iglesia. Mira, yo le platico eso luego a la gente que conozco, a mis hijos, en cuanto al testimonio. Tengo la experiencia de los dos lugares, entonces pues ahora sí que hay pocas cosas que me puedan platicar en cuanto a cómo son ¿Cómo las sucede? situaciones. Ujú. Así es, sí, tanto en la doctrina, en la forma, la predicación, etcétera. Entonces, bueno, digo, yo creo que en gran parte fue, no sé si por un plan de Dios o Dios usa nuestros errores, nuestras fallas, para también bendecirnos, porque la verdad es que también recibí muchas cosas buenas, muchos buenos amigos, enseñanzas interesantes, importantes también en cuanto a la palabra de Dios, el ver cómo funcionan, por ejemplo, las misiones, ¿no? La verdad es que, mira, hay hombres y mujeres que buscan a Dios y que le sirven de todo su corazón y que sufren también por el Evangelio, ¿no? En las misiones evangélicas. Ujú. Entonces, bueno, todo eso lo pude yo ver y constatar. Entonces veía As- yo ¿cómo se dice? Pues la seguridad de ellos, ¿no? En Sí, cuanto a fe con Dios, en cuanto a predicar y evangelizar y todo esto. Y fui evangelista, trabajé a tiempo completo también ahí en la iglesia. ahí en la iglesia donde a la que tú pertenecías. Ajá, sí. Así es, y qué bueno que destacas este punto, ¿no? Porque tal vez uno puede ir al otro extremo y creer que, por ejemplo, hay quienes tienen esta actitud, ¿no? Que ven a los protestantes casi como demonios y Ah, cismáticos, herejes, hijos del diablo, y pasan por alto la otra cara de la realidad, ¿no? Que al final del sí. día, la gran mayoría de estas personas que pertenecen a estos grupos, que se han separado de la iglesia, la gran mayoría son católicos, la gran mayoría son personas que fueron bautizados en la iglesia católica, crecieron en la iglesia católica, incluso muchos de ellos recibieron sus sacramentos de iniciación, su primera comunión, su confirmación, pero por diferentes causas y razones terminaron en estos grupos. Sí, Y ahora que tú mencionas esto, de que hay gente que, pues, que sirve a Dios ahí, incluso les toca padecer, porque como lo dijiste, ¿no? Algunos se van a otros lugares a empezar ujú, una congregación nueva y les sí, toca, les toca experimentar también lo que es la batalla, ¿no? Lo que es el ujú, dejar a tu pueblo, dejar a tu familia, irte a otro sí, lugar, empezar de cero, sin mucho apoyo económico. sí. Y pues qué bueno que destacas esto. O sea, en otras palabras, creo yo que hay que diferenciar entre los lobos rapaces, que los hay, Así entre es, los sí. lobos rapaces que se aprovechan, que son los que de repente se escuchan, ¿no? Que se hacen Ujú, millonarios, que sí, extorsionan a las personas con el diezmo, así es. cometen sus abusos. Hay que diferenciar entre los lobos rapaces y las ovejas que se descarriaron por la razón que uno quiera, pero han caído en estos grupos y, Sí, ¿verdad? Entonces tú incluso fuiste evangelista a tiempo completo, estabas comentando, ¿correcto? sí, así es, sí. Sí, sí, Ok. estuve aproximadamente casi 3 años a tiempo completo.
Ok. Y durante este tiempo, imagino en tu mente, Ujú, especialmente, ¿no? Durante este tiempo en el que estabas a tiempo completo, ujú. para ti, la Iglesia Católica, ¿qué era la Iglesia Católica? ¿Cómo veías en ese punto de tu vida, cómo veías a la Iglesia? ¿Qué representaba para ti la Iglesia Católica? Fíjate que realmente yo la veía, José, con cierta nostalgia, o sea, realmente así era, ¿no? Yo la veía con cierta nostalgia, pero a la vez yo veía como que eran víctimas de la ignorancia también, ¿no? Mi gente católica. Yo decía, bueno, pues si yo estoy aquí, pues tengo que ayudarles. Y de repente, no sé si yo pasaba por un templo o algo, yo me metía a veces a los templos. Digo, la tranquilidad que hay en los templos católicos, ¿no? Es una cosa muy especial. Y nunca dejé de entrar. Mira, la verdad es que no iba a misa ni nada de eso, porque también yo decía, bueno, porque aquí también la cuestión de la Eucaristía, ¿no? Ujú. Yo decía, bueno, es que sí es cierto, ¿cómo va a ser Dios en el pan y en el vino, ¿no? ¿Cómo va a ser Jesucristo realmente ahí en los elementos? Entonces, bueno, esa parte también me hacía que no me acercara tanto a la misa, pero nunca me olvidé de esa parte. Y sí, había cierta nostalgia, ¿no? Incluso en varios mensajes que yo di, yo mencionaba a los santos, especialmente a San Francisco de Asís. Y yo los Ujú. mencionaba y acomodaba mi mensaje para que la gente pudiera escuchar algo de lo que ellos habían hecho, algunos de los santos católicos, ¿no? Entonces, bueno, yo los veía así, ¿no? Como víctimas, como gente que no era malintencionada, que tampoco los veía como hijos del diablo ni nada a los católicos, pero Ajá. sí los veía como gente que estaba engañada, que tenía una fe muy sencilla y que necesitaban despertar para nacer de nuevo realmente, que es lo que se maneja mucho acá, Ok. ¿no? En el protestantismo. Entonces, tú veías a los católicos, como personas que no eran nacidas de nuevo, ¿correcto? Exacto, así es, sí. Porque tu teología, digamos, la teología pentecostal, pues Ujú, así lo enseña, ¿no? Ah, sí. ok, y entonces, para ti la Eucaristía y la misa, los sacramentos, todo eso, ¿dónde quedaba? Para ti como evangelista pentecostal que fuiste. Fíjate que de algún modo yo lo valoraba. Ahora sí que yo solito y en secreto, yo valoraba todo eso y dije, bueno, pues yo hice mi primera comunión, yo creí en la Eucaristía y cuando se hacía como ahora le llaman acá en el protestantismo, la Santa Cena, pues la verdad es que yo lo hacía con la solemnidad con que recibía la hostia y el vino en la misa. Entonces, realmente no lo olvidé en esencia, aunque sí en la práctica, ¿no? La De hecho, teología. ajá, fíjate que como muchos de mis amigos, bueno, todos sabían que yo había estado activo en la Iglesia Católica y esto, Ujú. me preguntaban, por ejemplo, venía Semana Santa y me preguntaban, oye, voy a dar cierto mensaje de Semana Santa, pero a ver, platícame cómo es en la iglesia. Y en la Iglesia Católica. Y yo les decía muy entusiasmado, y me decían, oye, espérate, estás como muy contento, como si todavía estuvieras ahí, me decían, Como ¿no? que si lo crees todavía. Exactamente, sí, con Ujú. una convicción. Y yo, bueno, pues es que sí, mira. Y les decía, es que sabes qué, y yo creo que en esa parte, cuando mis amigos pastores me preguntaban esas cosas, también yo empecé a tener ciertas dudas y ciertas inquietudes. Yo decía, bueno, pero pues yo nunca adoré una estatua, yo nunca adoré a María, todo me llevaba a Cristo, la Eucaristía era mi alimento espiritual y yo lo entendía. Entonces empezaron a venir pensamientos a mi mente y Ujú. duraron muchos años ahí, los dejé guardados, pero estaban ahí. Sin embargo, todavía no regresaba yo a la Iglesia Católica. Sí, digamos que intelectualmente, pues tú asumías que la iglesia estaba en error, pero en tu alma, Sí. en lo más Ujú. íntimo de tu ser, había ciertas cosas de la fe católica que, no sé, de alguna manera venían a la memoria y como si algo te decía que no sé cómo, tal vez como decimos, ¿no? Algo en tu alma le daba el beneficio de la duda a ciertos Sí, aspectos de la fe católica. sí, exactamente, así es. Ok, Y, entonces, perdón, sí, sigue adelante. sí, te comentaba, bueno, uno de los asuntos que me hizo pensar mucho fue precisamente como evangelista, cuando predicábamos en las calles, nosotros hacíamos dramas, obras de teatro en las calles y todo esto, Ujú. para dar el mensaje. Ya ves que eso se usa mucho, sobre todo con los pentecostales. Hacíamos canciones, hacíamos dramas,
Y algo que siempre me trajo duda e incluso problemas con el líder del equipo de evangelismo, Ujú. el misionero, que por cierto era norteamericano, me trajo muchos problemas el cuestionar la situación del nuevo nacimiento, precisamente del llamado a recibir a Cristo. Eso es algo que siempre se me hizo difícil de entender, porque decía yo, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, recibir a Cristo, la Biblia dice, todo aquel que recibe al Hijo, recibe al Padre, etcétera, etcétera, y el que nace de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, etcétera. Entonces yo le decía, oye, pero pues la gente nomás levanta la mano y repiten unas palabras. Le digo, pero a lo mejor ni siquiera están entendiendo bien el mensaje y la profundidad. Y pues me regañaban, ¿no? Me decían, no, pero es que no estás creyendo entonces, y mira, la fe es sencilla y ya ellos ya nacieron de nuevo, ¿no? Y bueno, pues en Ujú. las estadísticas veíamos que toda esta gente que llegábamos hasta anotarlos y hacer listas y todo, pues jamás se paraban en una iglesia, ¿no? O sea, no había Ujú. presencia realmente, no había una convicción, sino que ahí yo entendí que era una emoción del momento, una respuesta a la emoción que podíamos provocar con las obras de teatro, con las canciones, etcétera. Ok, entonces, si tuvieras que describir, ahorita que mencionabas cuando hacíamos el llamado Ajá. a recibir, ¿cómo era? No sé si pudieras, Ah, sí. ¿cómo era el llamado que hacían ustedes ahí en Iglesia Pentecostal? Así es, José. Mira, pues primeramente se les daba básicamente el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, se les mostraba ya sea en la obra de teatro o por medio de la Biblia que había que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y que esto era a través del arrepentimiento de nuestros pecados y de la confesión de los mismos ante Jesucristo. Porque se maneja mucho la cuestión de que la adoración es en espíritu y verdad, es cierto eso, pero entonces el llamado se hacía de la siguiente manera, ya que se le había dado a la gente el mensaje, se les había dicho que todos somos pecadores y necesitábamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y si no, había condenación al infierno, que esto es muy importante, se enfatizaba mucho lo del infierno, para que estuviera el mensaje completo, ¿no? Según esto decíamos nosotros. Ujú. Entonces el llamado era, bueno, pues ¿quiénes quieren recibir a Cristo? ¿Quiénes quieren nacer de nuevo realmente? Y pues ya la gente levantaba la mano y se les guiaba en una oración. Y en la oración les decíamos, bueno, pues repite después de mí, pero hazlo con todo tu corazón y dile a Jesucristo, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que he fallado delante de ti, que he vivido para el mundo y para la maldad, pero hoy reconozco esos pecados y me arrepiento de todos ellos. Te invito a que vengas a mi corazón para que yo pueda nacer de nuevo y ver el reino de los cielos, para que yo pueda tener la salvación de mi alma. Y todo esto en el nombre de Jesús. Ya ves que, bueno, allá se ora solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, bueno, la gente repetía este llamado y se les decía al final, bueno, pues ya naciste de nuevo, bienvenido a la familia de Dios, tú ya eres salvo, eres salvado, ya no hay condenación para ti, porque ya estás en Cristo Jesús. Y ahora los pasos siguientes son que vayas a una iglesia, que leas la Biblia, que hagas oración y te congregues, pues, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso era la forma en que nosotros hacíamos nuestra labor. Ok, entonces, así digamos que la manera en que las personas recibían la gracia de Dios era mediante esta oración que les pedían ustedes a las personas que hicieran, ¿correcto? Exacto, así es, correcto, José. Recibían la gracia y pues les decía que habían nacido de nuevo, Sí. pero luego, como mencionas, empezaste a descubrir o a darte cuenta que mucha de esta gente que levantaba la mano y que pues de acuerdo a la teología que tú creías, pues habían nacido de nuevo y habían recibido la gracia, pues ya nunca a muchos no los volvían a ver en sus iglesias. Así es, sí, 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 a la gran mayoría, José. De hecho, por ahí hubo un detalle interesante que quiero platicar. El ministerio donde yo trabajaba a tiempo completo es norteamericano, todavía siguen muy activos por ahí. Pero mira, ya sabes que en Estados Unidos muchas veces se maneja la cuestión por, no sé cómo le llamen, bueno, donativos o donaciones. Bueno, mucha gente, por ejemplo, el evangelista iba y presentaba en varias iglesias su proyecto y pues la gente después les empezaba a mandar dinero para sostener el ministerio. Entonces, bueno, se les reportaba a todos a los que aportaban una cantidad mensual, se les reportaba con un boletín, igualmente mensual. Entonces, en el boletín pues sacaban los lugares a los que íbamos, las fechas, el número de personas que nacía de nuevo y todo esto. Pero aquí la cuestión es que en alguna ocasión
la gente no levantó la mano, ¿no? Por ejemplo, pero para nada, ¿no? No, pues quienes quieren nacer de nuevo. Nadie levantó la mano. Y estaban listos con la cámara para la fotografía. Ujú. Entonces, bueno, aclaro que no lo hablo de forma, ¿cómo te diré? No los acuso, no me burlo, no nada de esto, ¿no? Pero es un detalle interesante. Como ellos tenían que reportar de este viaje que fue muy importante, pues Ujú. en lugar del nacer de nuevo dijeron, oigan, ¿quién quiere un regalo? Ah, pues todos levantaron la mano. Pues esa fue la hora de tomar la fotografía. Oh, wow. Entonces, al mandar el boletín, la fotografía decía al pie, esta es la gente que recibió a Cristo en este viaje. Entonces, yo cuestioné esa parte. Tú Y no, pues estabas, obviamente, porque tú fuiste sí, testigo, ¿no? Tú estabas presente en sí, esa reunión así es, y, sí, sí, y sí, tú conocías, digamos, por decirlo así, tú conocías la historia detrás de la fotografía exactamente, y así sabías es. que la historia detrás de la fotografía no era precisamente la historia que estaban reportando en la carta, ¿no? En el boletín, ¿correcto? Ajá, así es, José, sí, 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 correcto. Y Y sí, esas cosas te empezaron a llamar la atención. sí, sí, sí fueron detallitos, ¿no? Que si bien, bueno, digo, si bien, pues esta gente teníamos reuniones, había oración, adoración y cosas muy bonitas, pues también tenían que reportarse de alguna forma en la cuestión económica, ¿no? Para poder tener su retribución. Entonces sí, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y también ahí me empecé yo a cuestionar, bueno, pues ¿dónde estoy? ¿No? ¿Y quiénes son mis líderes? ¿Y por qué son así mis líderes? ¿No? Sí. Sin embargo, ya ves que muchas veces, esta es otra parte muy importante, como en la doctrina evangélica o protestante, se habla mucho de que no cuestiones a los líderes, de que no hables en contra del pastor, etcétera, pues a veces uno tiene hasta temor, ¿no? Porque casi, casi te dicen que estás en contra de Dios si tú cuestionas al pastor o si le haces ver algún error que tú puedes notar. Ok, entonces como tú no querías estar mal con Dios, Ajá, entonces pues te ahorrabas cualquier comentario o cualquier observación que pudieras hacer sobre alguna práctica del pastor o de los líderes, porque no querías estar mal con Dios, no querías ofender a Dios. Y de alguna manera digamos que pues era una forma de controlar, ¿no? Eso es una forma de controlar a las exacto, personas, infundirles un falso temor de Dios, que sí, sabemos que sí hay un verdadero temor de Dios, claro, que claro, es sí. lo que te impulsa a la obediencia, lo que te impulsa a apartarte del mal, del Sí, pecado, ¿verdad? Pero de ahí así es. a este falso temor, pues es más bien una manipulación Ujú. de las personas en estas congregaciones. Y bueno, Sí. te dejo que sigas adelante. Ah, sí, 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 gracias, José. Y fíjate que sí, exactamente esa es la palabra, manipulación. Y digo, a mí se me hacía triste porque, pues, digo, tú das todo, ¿no? Das tu corazón, tu vida, tu amistad incluso, ¿no? Con Tu todos ellos. dinero, tu Sí, tiempo. claro, así es. Pero y fíjate que, bueno, en esta parte me adelanté bastante porque en ese inter de cuando Ujú, comencé a ir a la iglesia evangélica y esto de las misiones, pues también viví la división de una iglesia muy grande, que fue precisamente donde llegué, donde se hacían los eventos estos de música y todo. ujú. Me tocó ver la división y estar en medio de la división de esa iglesia, porque yo estaba ya trabajando a tiempo completo ahí también. Entonces, pues ahí es donde me di cuenta de esa parte, ¿no? La parte de la manipulación. El pastor tuvo ciertos errores y en esos errores, pues también estaba involucrada gente que yo conocía, incluso familiares míos. Entonces, la parte de no cuestionar, no hablar, pues hizo que todo esto creciera mucho, hasta que los demás pastores pues tuvieron que también hablar con él, con este pastor, porque ya era una cuestión pública muy fuerte que dañaba a la misma iglesia, a la misma congregación. Ujú, Entonces se dividió esta iglesia. De esta iglesia nació otra que por ahí todavía está, y ujú. tengo un amigo pastor todavía por ahí, pero fíjate que sí, se dividió y ahí es cuando yo me fui al ministerio americano, que como tenía fraternidad con esta iglesia, pero también fue parte de los que se dividieron, los que tuvieron que Ah, irse, ok. el ministerio americano, entonces ahí es donde yo me fui a las misiones, pero ya estaba trabajando a tiempo completo en esta congregación. Entonces, cuando sucede esta división, ¿tú, tú cuál escogiste? ¿El grupo que se quedó o el grupo que se fue? El que se fue, el que Ok. se fue, ajá, Y sí. ok. Y el que era el pastor antes de que sucediera la división.
¿El que Ujú. era el pastor se quedó o se fue? Se quedó, José. Fíjate que el detalle es que se había hablado ya con él, se había platicado la cuestión de que pues él iba a descansar para poder sanar su corazón, restaurar su vida, su familia, etcétera. Pero pues a la mera hora ahora sí que suena feo, pero pues nos traicionó y se levantó en medio de la congregación y pues prácticamente nos echó. Fueron como 300 personas, era una congregación muy grande, o lo es todavía. Como 300 personas salimos en esa ocasión, es mucha gente. Y Entonces, sí, entonces el pastor se quedó. sí, Ok, así es. entonces, mi pregunta que quiero hacerte es, el grupo que se fue necesitaba un pastor. Así es ¿Y de exactamente. dónde salió este pastor? Bueno, el segundo pastor, el que le ayudaba al pastor que se quedó, él también salió y él fue el que se convirtió en el pastor titular, que hasta la fecha sigue siéndolo. Ok, o sea que ustedes tenían más de un pastor. Sí, sí, en esta congregación había, yo creo que eran como 5 pastores, era el de Ok, jóvenes, era el de evangelismo, el pastor titular, el ajá. copastor, sí, eran 5 me parece, así es. Ok, Y y uno de ellos se fue. se fue y él se convirtió en el pastor titular, en el pastor principal. Exactamente, Ok, sí. pero ¿quién lo nombró? ¿Tú recuerdas? Y perdón el exceso de preguntas, pero Sí. solamente Ajá. pienso que es una parte importante, ¿no? Sí, sí, Por claro. ejemplo, yo he escuchado también de otros grupos así pentecostales que se dividen, se Sí. dividen y el que tocaba la guitarra o el diácono o el que era el encargado del mantenimiento, que era muy constante, se convierte de repente, se convierte en el pastor. Ajá. Entonces, ¿a dónde voy? Que muchas veces, como no hay, ya ves que en los grupos protestantes, se rechaza la sucesión apostólica. Ajá, exactamente, así es, sí. Entonces, como no existe esto de sucesión apostólica, de que te tengan que ordenar, imponer las manos otra persona que fue ordenada por otra persona que viene Ajá. desde los apóstoles, Sí, ellos así no es. creen eso, lo rechazan. Entonces, no hay una forma de, prácticamente cualquier persona, si la congregación vota por mayoría de votos, Sí. cualquier persona puede ser el pastor. Así es. Sí, de hecho aquí fue una situación parecida porque, bueno, como él fue el pastor que se quedó como el de la nueva iglesia, fue el Ujú, que empezó a mover toda la situación de tratar de ayudar al pastor de la primera iglesia, ujú. pues la consecuencia lógica fue que todos lo aceptaron como su pastor, pero en realidad sí, no, como dices, José, no es un nombramiento, no se oró siquiera, ¿no? Como a veces también dicen, bueno, pues vamos a orar para ver quién. No, fue la consecuencia natural, se podría decir de un líder que se lleva a la gente y que pues tiene que estar al frente de ellos. Sí, entiendo. Entonces te tocó vivir y esta división cuando ocurre también empezó a despertar en ti inquietudes. Sí, fíjate que sí, José, porque en este aspecto, bueno, yo era músico en la iglesia en ese tiempo y aparte también ya era evangelista a tiempo completo. Entonces, bueno, a mí me habían pedido el ser el director de la alabanza en la nueva iglesia y pues, sí, pues adelante, vamos, ¿no? Pero fíjate que aquí empezó una cuestión que yo empecé a ver muchas cosas. Como que el pastor reaccionó y dijo, bueno, pero aquí está mi hijo que siempre ha querido ser músico y nuestro anterior pastor pues no lo dejaba porque no estaba muy bien preparado. No, entonces va a ser él el músico. Y fue el músico, entonces a mí me hicieron a un lado para ponerlo a él como músico, al hijo del nuevo pastor. Entonces se Mm, convirtió en una iglesia de liderazgo familiar y eso yo lo cuestioné mucho. Yo dije, pero es que no puede ser así. O sea, no porque sea la esposa del pastor, el cuñado del pastor, no por eso deben ser los líderes, los hijos del pastor. Sin embargo, pues es una situación que hasta la fecha sigue, ¿no? En esta congregación que ya tiene muchísimos años. sí. Y, oye, sí, a manera de paréntesis, quisiera hacer Ajá, un paréntesis para los que nos están escuchando. claro. Bueno, problemas hay en todas partes, ¿no? Sí, así es. En la iglesia católica, obviamente en las diócesis, en las parroquias puede haber problemas, pero Sí, sí quisiera yo dejar en claro que la razón por la que estamos, bueno, tú nos estás compartiendo estas situaciones que fueron ocasiones en las que te quedabas pensando, te ponías a reflexionar, te hacían cuestionarte
acerca de que si realmente estabas en el lugar correcto o te hacían cuestionarte ciertas creencias que tú mismo tenías como pentecostal. Bueno, obviamente, la razón que tú nos compartes esto es para mostrarnos cómo fuiste avanzando en tu camino, que estoy seguro que en ese tiempo ni cuenta te dabas que estabas prácticamente en una especie de un viaje de regreso al seno de la Iglesia Católica, ¿no? Obviamente ni siquiera te Exacto. imaginabas, Ajá. pero este tipo de cosas, hasta ahorita has mencionado dos cosas importantes. Mencionaste esta división que sucedió, ¿no? Y también mencionaste lo otro acerca de cómo le hacían para que las personas nacieran de nuevo. Sí. Estas dos cosas, en la Iglesia Católica no existen, ¿no? O sea, no se vale de que si una persona se enoja con el párroco o no le gustó la personalidad o la forma de ser del párroco, Sí. no, o sea, no, simple y sencillamente no se permite una división. Ahora, si alguien se revela, como lo hizo Martín Lutero en su momento, pues bueno, Sí. entonces ya lo que estás haciendo tú estás, prácticamente te estás excomulgando, estás Sí. abandonando la iglesia. Pero no suceden esas cosas de que, bueno, está bien, un grupo se va por su lado y el otro grupo se va por su lado y cada quien forma su parroquia y ya que ellos nombren a su párroco, a su sacerdote, eso no existe. Así O, es, sí, no. o lo otro que dices, ¿no? Que cómo se nace de nuevo, cómo le hacemos para que las personas nazcan de nuevo y reciban la gracia. En el mundo protestante, unos dicen que hagas esa oración, lo que tú nos platicabas, lo de la oración. Ajá. Unos dicen que Sí. no, que tienen que hacer la oración, otros dicen que no. Otros dicen Mm. que no hay que hacer la oración, que solamente es algo en tu corazón. Otros dicen que tienes que pasar enfrente a un altar. Otros prohíben que no, que eso no está bien. Y en la Iglesia Católica eso no existe porque pues Cristo nos dejó los sacramentos. O Así sea, no, es, no son cosas que están abiertas a la discusión. Tenemos el así es, sacramento del bautismo claro. y ahí se acabó la controversia, ¿no? Solamente Sí. quise hacer este paréntesis. Quizás alguien Ujú. puede estar escuchando y le puede venir a la mente, bueno, pues ellos hablan de los problemas que hay en el mundo protestante Mm. como si no hubiese problemas en la Iglesia Católica, que Mm. repito, los hay, pero no de esta naturaleza, Claro. porque gracias a Dios, pues tenemos el magisterio, que significa tenemos la autoridad de los maestros Sí. autorizados, de los pastores autorizados, y de ahí no nos podemos salir, ¿verdad? Así es. Te voy a dejar que continúes, ¿cuál fue el siguiente paso, que te hizo avanzar, digamos, en este peregrinaje espiritual? Pues fíjate, José, que después de esto, ahora sí que me quedé huérfano de congregación y de ministerio y de trabajo y de todo porque yo me regresé de allá de donde estaba, de Estados Unidos, me regresé a México por los problemas que hubo y los desacuerdos que ya tenía con el Ministerio de Evangelismo, de Misiones. Ujú. Entonces, bueno, pues yo me fui para Guadalajara, que es ahí donde vivía parte de mi familia. Todos somos de aquí de la Ciudad de México. En algún Ujú. momento la familia emigró a Guadalajara. Y bueno, pues me fui para allá, me fui con la familia a Guadalajara, pero pues ya sin iglesia, sin nada. Busqué una iglesia, obviamente, también evangélica. Encontré una iglesia, y bueno, aquí me gustaría comentar que esta iglesia, a lo mejor hasta la llegas a conocer. Bueno, es una iglesia muy famosa, también muy grande, pero tuve el cuidado, según yo en ese tiempo, de que la doctrina realmente fuera sana, que ahorita está muy de moda en el protestantismo lo de la sana doctrina, que Ujú. ya tampoco es sana doctrina, pero bueno, ese es otro tema, pero sí, la verdad es que está como de moda, pero Hay está muchas, oye, tremendo. hay una multitud de diferentes versiones de sana Sí. doctrina, ¿no? Dependiendo a quién le Exacto. preguntes, es la versión que te van a dar, ¿no? Exacto, que así como tú dices, entre paréntesis, fíjate que estaba yo reflexionando el otro día, pues sí, muchos están diciendo, bueno, y fíjate que así lo dicen, de hecho, a mí me lo dijo un amigo que tengo todavía por ahí, que es pastor, dice, no, es que yo estoy con la doctrina de MacArthur, y otro, no, pues yo estoy con la de Chuy Olivares, y yo, no, pues con la de Armando Alucin. Le digo, bueno, entonces ya están como yo soy de Pablo, yo de Pedro y yo de Apolos. Entonces es tremendo porque sí hay una división en ese aspecto, pero todos proclaman tener la sana doctrina, aunque son muy diferentes una de otra. Y todos afirman que se basan 100% en la Biblia. Exactamente, ese fue otro detalle que viene más adelantito, pero sí,
precisamente lo de la sola Biblia, híjole, ha traído muchos problemas, incluso entre los mismos evangélicos. Oye, sí, ahora que estabas mencionando esto, que cuando llegaste a Guadalajara y que empezaste a buscar una congregación de la sana doctrina, Sí. ¿a dónde viniste a llegar, cuando encontraste la sana doctrina ahí en Guadalajara? Fíjate que la iglesia, y fíjate que digo, de hecho no hay temor de decir nada, llegué a casa de oración con Chuyo Olivares. Esta iglesia me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué me llamó la atención, José? No sé, Ujú. bueno, sí has oído, me imagino, de él o de la congregación. Creo que alguna vez estando navegando en YouTube, creo que me apareció ese Ajá. nombre, aunque no sé, la verdad no sé Ah, mucho, no sé nada de este señor, pero sí he visto su nombre. bueno, fíjate que está muy interesante porque esta congregación nació de la Iglesia Católica. De hecho, la congregación, que es enorme, caben como 2,000 personas y la congregación en general es como de 5,000 personas o más. Ujú. eh, Están a una cuadra de donde eran, a una cuadra de una iglesia católica donde se congregaban antes ellos, porque ellos eran carismáticos. Ujú. Ellos eran de la iglesia católica y eran carismáticos Ok, los que entonces iniciaron Casa de Oración. ellos eran un grupo de la renovación carismática dentro de la Iglesia Ajá, Católica así y es, sí. en un momento determinado ellos se separan. Sí, fíjate que está muy interesante la historia de ellos, por eso a mí me llamó la atención, dije, bueno, pues yo creo que al haber tenido ellos este cambio, pues deben de conservar, o sea, había algo en mí que quería acercarse a la Iglesia Católica otra vez y lo hice a través de Casa de Oración. Entonces yo dije, bueno, si ellos estuvieron ahí tanto tiempo y tienen estas raíces católicas, pues debe haber otra situación diferente en cuanto a la doctrina. El único que no estuvo ahí es precisamente el pastor Chuy Olivares. Él sí era cristiano evangélico, pero los muchachos de la iglesia católica iban a su iglesia cristiana evangélica para escucharlo a él. Mm. Entonces, pues hicieron amistad con él y bueno, él se convirtió en su pastor, salieron ellos de la iglesia católica y el pastor Chuy de su iglesia y empezaron casa de oración. Y sí, fíjate que, bueno, hay muchos detalles muy diferentes a las otras iglesias. Sin embargo, no tienen la doctrina y obviamente no tienen los sacramentos, que eso es lo que a mí me llamaba mucho. Decía, es que los sacramentos, bueno, muy en mi interior, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, no sé, a veces celebran lo que llaman la Santa Cena, a veces cada mes, a veces sin aviso, a veces pueden pasar meses y no la celebran. Y bueno, pues nuestra misa ya a veces diario se celebra y en todo el Sí, de mundo, hecho, la Eucaristía. ahora que mencionas esto de que la llamada cena en esos grupos evangélicos, la cena del Señor, Sí. a mí me sucedió, rápidamente te comento Sí, que recuerdo una vez que a mí me encantaba la cena del Señor porque sí, tal vez por mi trasfondo católico, para mí era algo muy importante. sí. Entonces recuerdo que yo estaba esperando que llegara el día. Y una Mm, vez, no, que esa vez llegó el anuncio de que se cancelaba. De que no, ¿saben qué? Vamos a cancelar la Cena del Señor. Este mes no vamos a tener Cena del Señor. ah, Y la cancelaron. Y yo me quedé, bueno, pues, bueno, uno no sabe ni qué pensar, pues nada más, sí, más que obedecer, ¿no? claro. Entonces, pero resulta que el siguiente mes, cuando supuestamente ya iba a venir la Cena del Señor, Ujú. pues te cuento que vuelven a cancelar. Total, para no hacer la historia muy larga, ya eran 2 meses que no había cena del Señor. Ay, mira. Y no era así no fue porque hubo un terremoto o alguna catástrofe de tipo, no, algún desastre natural o algo. No, Ajá. era porque había otros compromisos, y iban posponiendo la cena del Señor. Pero bueno, me recordaste ahorita que dijiste esto, de que era muy regular, en veces había, en veces no había. Ajá. Entonces, tú ya llegaste ahí a esta iglesia que se llama Casa de Oración, donde el pastor es Sí, Chuy Olivares. así es, sí. ¿Y cuánto tiempo permaneces ahí, ahí en este lugar? Pues todavía fueron unos años, ¿eh? Yo creo que fueron, ¿cuántos años serían? Tal vez unos 4 años. Yo Siempre creo que sí, estuviste. todavía. Bueno, si gustas, mira, para que no nos Sí. gane el tiempo, si gustas hacernos Sí, claro. un resumen a grandes rasgos, qué fue lo que hiciste, cómo te involucraste y de ahí el siguiente paso.
Claro que sí. Sí, pues mira, básicamente ya no quise meterme a ningún servicio o ministerio. Yo Ujú, quise nada más sentarme a aprender, escuchar y adorar a Dios básicamente. ujú. Entonces, pues iba yo a los servicios nada más. Básicamente eso es lo que hice. Bueno, en ese tiempo también es cuando me casé, nació mi hija. Y pues estábamos ahí, ¿no? Estábamos bien en la cuestión de nada más ser asistentes, ¿no? Me Ujú. llegué a involucrar un poquito, me metí al Instituto Bíblico para reafirmar algunas enseñanzas, según yo, y después también fui a unos viajes misioneros, pero ya no me involucré de lleno, ya solo quería ser espectador, ¿no? Y adorar a Dios. Eso fue Querías nada más. tomarte un descanso, ¿no? Me imagino después de lo Sí. sucedido allá en los Estados Unidos. Sí, así es, sí, después de tantas cosas, tanto lo de aquí, la Ciudad de México, lo de allá, sí, sí, porque mira, digo, como tú dices, el tiempo es corto, pero sí hay muchos detalles. Emocionalmente, la verdad es que yo quedé muy, muy mal, ¿no? En ese tiempo. Porque era tu vida, ¿no? Estabas Así es, entregado en cuerpo y alma. Y esto es así es, importante, quiero destacarlo así rápido, porque he sí, escuchado algunos que hablan, por ejemplo, dicen, no, que los protestantes, falsos profetas y son unos logros. sí, Pero yo siempre, cada que puedo, sí, yo les digo, recuerda que no todos son así. Recuerda que claro, hay personas que ahí están entregando su vida, que realmente lo hacen de corazón, realmente están, por sí, decirlo así, realmente están gastando sus fuerzas, sus claro, energías, y ellos en su corazón creen que están haciendo las cosas de la manera correcta, de la manera que agrada a Dios. Y bueno, yo como escucho, yo veo que tú estabas ahí en ese grupo de personas que pues en tu mente estabas en lo correcto y estabas haciendo todo para Dios y con un corazón y tu vida la estabas consagrando al servicio en esta congregación, ¿verdad? sí. Y, pero al final que nos estás diciendo que quedaste un poco, pues, lastimado, ¿no? Por Sí. lo que sucedió. Así es. Sí, y la verdad es que mira, en este aspecto, y es de lo que comentábamos anteriormente, y yo ahora sí realmente le doy gracias a Dios por haberme llevado a casa de oración, porque la verdad es que sí fue un descanso, la verdad es que sí fue un lugar donde hay amor de Dios, es donde, digo, dentro del aspecto de las iglesias protestantes o evangélicas, ellos han guardado la doctrina sin fanatismos. Esa es la parte también, porque bueno, por ejemplo, ahí no se dan estas cuestiones que a veces ya llegan a la locura, ¿no? De las danzas, del tirarse al piso y esto, sin embargo, ellos son como de corte pentecostal, pero muy moderados, muy tranquilos. Yo siempre he pensado que la cuestión de que vienen de la Iglesia Católica ha ayudado para eso, para que ellos sean más centrados en ese aspecto. Sin embargo, pues no tienen los sacramentos, que digo que es lo que yo decía, bueno, es que aquí a lo mejor la Santa Cena va a ser más continua por lo mismo. Bueno, pues tampoco, aun cuando sí tuve yo descanso en mi corazón, Ujú. pues faltaba esa parte más profunda para vivir la espiritualidad, que en este caso pues son los sacramentos. Sí, así es. Me vino a la mente cuando yo llegué a una iglesia bautista Sí. reformada, le llaman son bautistas reformados. Ah, Y en ese tiempo que llegué yo, ellos acababan de tomar una decisión y la anunciaron en la congregación. Dijeron, hemos tomado la decisión que ya vamos a tener la cena del Señor todos los domingos como parte del servicio sin falta. Y me ah, acuerdo que a mí pues me agradó sí, porque yo ya estaba buscando algo más fuerte, algo más porque yo leía en la Biblia que sí, aparentemente cuando se reunían los cristianos tenían la Eucaristía, tenían sí. la cena del Señor. Pero bueno, para no alargarme más, te voy a dejar que nos platiques. Entonces, estuviste en casa de oración con este pastor Sí, Chuy mm, Olivares en la ciudad de sí, Guadalajara. Ya ujú, no de tiempo completo, sino más que nada ah, como un miembro regular. ujú, Como dices, te tomaste un descanso. sí. Y luego, ¿qué sucede después? Fíjate, ya después hubo una situación, bueno, esto también abarca algo de tiempo, pero bueno, nos venimos a la Ciudad de México nuevamente por Ujú, cuestiones de trabajo. Precisamente un amigo de la Iglesia Cristiana Evangélica me consiguió un trabajo, pero tenía que volver a regresar aquí a la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ya nos regresamos, la familia y todo. eh, Íbamos de repente a alguna iglesia, no fuimos muy regulares ya en asistir a alguna congregación. Y bueno, en todo ese inter pasó algo de tiempo,
pero yo empecé precisamente con los mensajes de la Virgen de Medjugorje a recordar muchas cosas. De repente yo me metía en internet y volví a ver, ¿no? Y yo me identificaba muchísimo con eso desde los años finales de los 80, que es cuando lo descubrí, cuando yo todavía estaba muy chico. Ujú. Y algo me hizo en mi corazón acercarme nuevamente. Dije, a ver, quiero ver los mensajes, quiero ver si todavía sigue la cuestión, si siguen las apariciones. O sea, mira, hazte cuenta que, José, ya no me cuestioné si era cierto o no. Yo dije, quiero ver qué está pasando, qué sigue haciendo María en Medjugorje, allá en Yugoslavia. Ujú. Este, Empecé a ver los mensajes, me empecé a involucrar otra vez, empecé a leer otra vez los libros del padre Emiliano Tardif, que es de la Renovación Carismática, que son unos Ujú. libros también muy buenos. No sé si lo conoces o has leído algunos de él. No, no, fíjate. Eh, Fíjate que son libros muy buenos, también de José H. Prado Flores, por ejemplo, que también son autores católicos, ¿no? Y entonces, pues empezó ahí la inquietud, y yo dije, bueno, pues entonces fue cuando empecé, como ya estaba más relajado, comencé a pensar, bueno, pues en realidad nunca pensé yo que en las imágenes estuviera una esencia, un espíritu o una persona, ¿no? Ahí empecé la cuestión. Luego dije, bueno, tampoco nunca jamás adoré a María. María siempre me llevó a Jesucristo. Y fíjate, de hecho yo les comentaba a mis hijos en ese tiempo que de los momentos más así hermosos de mi vida era cuando yo iba a misa y cuando rezaba el rosario, que como te había dicho casi al principio, yo lo hacía todos los días, en mi juventud yo lo hacía todos los días, ambas cosas. Entonces, eso me empezó a inquietar y dije, bueno, pues no estoy amarrado a ningún lugar, no tengo ningún compromiso y aunque lo tuviera, y empecé a entrar nuevamente a la iglesia, ¿no? Y de repente me quedaba ya la misa, así como con cierto eh, recelo, ¿no? Así como diciendo, ay, pues no estaré haciendo mal, pero de repente pues, mi corazón regresaba a estos momentos de hace muchos años, Ujú. hasta que por fin dije, bueno, pues yo sé que aquí está la verdad porque nadie me está presionando a venir aquí. Yo estoy convencido todavía, como estuve convencido desde aquellos viajes de Juan Pablo II aquí a México, la Virgen de Medjugorje. Empecé a recordar todo lo que yo viví, pero empecé a recordar todo lo que yo realmente crecí espiritualmente, mis experiencias, y dije, bueno, tengo que complementarlo con más conocimiento. Entonces empecé a leer un poco más, a estudiar. Por ahí fue donde los encontré también a ustedes. Ya después me animé a escribir un mensaje y todo. Pero sí, haz de cuenta, cuando yo comencé, como te digo, a meterme otra vez a las iglesias, primero nada más a sentarme un ratito, a ver todas las cosas y a Ujú. meditar un poco, a pensar, ahí mi convicción estaba intacta, o así lo sentí yo, como que fue un paréntesis de una experiencia pues muy fuerte, todo lo que viví en el protestantismo, pero a fin de cuentas, pues como el hijo pródigo, no dije, no, pues estoy en mi casa, no, simplemente me sentaba en una iglesia, en una parroquia y sentía paz y decía, pues es que esta es mi casa, esta es mi casa y tengo que profundizar mi doctrina para realmente seguir aquí. ¿Tuviste algunas batallas intelectuales? Por ejemplo, porque tú, en total, ¿cuántos años fueron que estuviste como protestante? Hoy sí fueron muchos años, yo creo que fueron, ay, ¿qué serán? Tal vez unos 17, 18 Siempre, aproximadamente. siempre es algo, ¿no? Son Sí, bastantes años. sí. ¿Y cuáles fueron las doctrinas con las que quizás batallaste más para aceptar o las doctrinas protestantes que más, no sé, que más te costó quizás abandonarlas? No sé si nos pudieras platicar un poco sobre cuáles fueron tus mayores retos. Mm, Pues fíjate que sí hubo retos, pero en este aspecto, bueno, te he de comentar que la última iglesia a la que fui, bueno, me dieron la bienvenida bien y todo. Aquí hay algo muy rápido, mira, hace un tiempo me habían detectado un tumor de cáncer en el páncreas. Ujú. Entonces, en ese momento, dije, bueno, pues tengo que ir a la iglesia otra vez. Y encontré una congregación muy cerca de donde yo vivía, que era precisamente de la que nació de aquella división, pero era una misión pequeña. Bueno, para no hacerlo tan largo, empecé a ir
Nos recibieron bien, nos dieron la bienvenida, incluso me invitaron a enseñar, yo estuve enseñando. Ahí hubo una cuestión, porque yo dije, bueno, no sé si me voy a quedar realmente aquí, o sea, sentía la inquietud por la Iglesia Católica, porque yo ya había meditado todo esto que te comenté antes, Ujú. de que pues era mi casa, ¿no? La Iglesia Católica. Entonces, bueno, aquí no lo digo en afán tampoco de, de burla ni en falta de respeto, pero mira, le doy gracias a Dios que el pastor de esta congregación se puso celoso de mí y nos trató un poquito mal a mi familia y a mí, porque pues eso me hizo definitivamente entender, bueno, pues es que aquí es una cuestión del ser humano, de las emociones humanas, porque la gente me empezó a seguir por las enseñanzas que yo les daba. Me ponían a mí la grabadora, me grababan, etcétera, y el pastor se puso celoso. Entonces, bueno, la verdad es que dijimos, vámonos, ¿no? La verdad es que, pues así, ¿no? Digo, si las cosas van a ser así, no se puede trabajar si es para Dios de esta manera. Ujú. Entonces, pues definitivamente eso me ayudó a no batallar tanto con la cuestión de, pues estoy dejando la iglesia evangélica o el protestantismo, sino que fue como una confirmación, ¿no? Donde dije, bueno, pues no es mi casa. No, realmente no soy bienvenido, al menos por las personas. Dios está en todas partes y Ujú. sé que Él escuchaba mi oración y mi adoración, pero pues en el aspecto de las personas, el liderazgo y todo eso, y no tanto porque yo quisiera destacar o sobresalir, porque yo no busqué la parte de enseñar o de hacer algo. A mí me invitaron, bueno, lo quise hacer de la mejor manera posible. Ujú. Entonces, pero vi esa parte, ¿no? Esa parte de un celo así, pues un poquito raro, que incluso hasta los hermanos, hubo problemillas ahí. Para evitarles problemas también ahí a los hermanos, mejor mi familia y yo nos fuimos. Nos Entiendo. fuimos y entonces fue cuando comenzamos ya en forma, ya formalmente, regresamos a casa, a la iglesia católica. Incluso yo creo que hasta a mis hijos adolescentes les costó un poco más de trabajo adaptarse, porque pues ellos sí nunca habían estado en la cuestión de la iglesia Ellos no, católica. ellos nunca habían, no, nunca fueron católicos confirmados. No, 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 ¿Y, no. y les tocó pasar a ellos por algún proceso, catecismo para confirmarlos o están todavía trabajando en Eh, eso? todavía se está trabajando eso, pero ya gracias a Dios ya va muy adelantado, ya va mucho mejor, gracias a Dios. Perfecto, qué bueno, entonces, dice, bueno, intelectualmente no te tocó batallar mucho, am, ¿y cuándo fue, qué año fue que tomaste la decisión de decir, sabes, no, pues parece que lo correcto es estar en la Iglesia Católica, de qué año estamos hablando? Desde O el, estamos hablando de este año, perdón, no te pregunté, para que nos ubiques sí, un no, poco en el tiempo. claro, desde el 2016. Del, ok. ¿Y tu esposa, ella no tuvo dificultad o ella, no sé si nos, porque algunos testimonios sucede que algunas veces el esposo, pues sí quiere, se siente llamado a la Iglesia Ah, Católica así es. y algunas veces, la esposa no está lista para tomar esa decisión. Exacto, sí, sí, en esa parte también todavía hay un poquito de batalla, todavía, digo, la verdad es que no es un problema grande, fuerte o de división, pero sí todavía hay un poquito de resistencia, ajá, porque como ella es de una familia que siempre fue evangélica, ese es el Oh, detalle, ok. ajá, Ella, entonces ahí ella es donde, creció, tu esposa creció ajá, como evangélica. sí, así es, ¿O que también exactamente. de tipo pentecostal o? Sí, sí, también, Ah, también, ok. sí. El detalle es que, fíjate que hay algo muy interesante bueno, toda la vida, y nunca dejé de entrar a las iglesias, tal vez con ese anhelo de, de estar en casa mientras yo era protestante, a las iglesias católicas. Yo entraba con mi familia y les decía, miren, es que yo quiero enseñarles cómo es esto, ¿no? Miren, esta iglesia es bien vieja y miren qué bonito está esto y esto tiene este significado. Entonces, bueno, por esa parte fue como una especie de preparación, José. Entonces, en ese aspecto no es tan difícil y bueno, ella está abierta de algún modo, ¿no? Aunque Mm. todavía ciertas cosillas son un poquito, difíciles, Sí, pero toma ahí va tiempo, ¿no? también, gracias a Dios. Sí, así es, Toma tiempo, ¿no? así Este, es. también quería, bueno, ¿qué dirías tú, por ejemplo, alguien que te esté escuchando y que algún protestante quizás, algún hermano separado, que pudiera pensar, no, pues este Francisco, este señor que está hablando aquí en ese testimonio,
para mí que en la realidad nunca nació de nuevo, porque no sé si lo has escuchado, ¿no? Pero yo lo he Sí, sí, escuchado o han dejado comentarios sí. en el canal diciendo lo que sucede es que tú nunca naciste de nuevo, tú nunca tuviste un verdadero encuentro con el Dios vivo, eh, tú nunca comprendiste las Sagradas Escrituras, no tienes discernimiento espiritual. Eh, ¿qué, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas así comentarios de ese tipo? Pues fíjate que sí, José, cuando escucho esto, yo pienso, y fíjate que lo decía de una manera muy interesante, precisamente el pastor Chuy Olivares, él decía, ¿saben? Dice, hay gente más nacida de nuevo que nada, que jamás hizo su oración de fe o su oración de arrepentimiento, que simplemente comenzó a creer en el Señor, supo en su corazón que necesitaba reconciliarse con Él y comenzó a caminar en sus pasos. Entonces, bueno, eso es parte de lo que yo creo, no es cierto. Como se dice en el protestantismo, el nacer de nuevo, y sobre todo en el pentecostalismo, el nacer de nuevo es lo que te hace ser salvo y te lleva al cielo, el verdadero arrepentimiento. Pero bueno, en este caso, creo que el fruto habla mucho más, ¿no? Que una oración. Porque digo, igualmente vimos mucha gente que hacía su oración de fe y que empezaban a comprometerse en la iglesia, empezaban a trabajar, incluso esa cuestión extraña de que les profetizaban y mira, tú vas a ser, no sé qué, vas a ser profeta de las naciones y muchos se van a convertir por ti. Y pues luego era gente que dejaba de ir a la iglesia, etcétera. Se mueve mucho la emoción. Entonces yo Ujú. creo que el nacer de nuevo, más que una cuestión de la emoción, e incluso más todavía que una cuestión de conocer muy profundamente la fe, que no es malo, sí es recomendable, pero en este aspecto, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, que precisamente cuando naces de nuevo, pues empiezas a ver las cosas de otra manera, ya no te identificas con el mundo, buscas a Dios. Y eso es lo que me pasó en la Iglesia Católica desde que yo era niño. Yo ya no me Ujú. identificaba con el mundo, ya no veía, ya no deseaba las cosas de este mundo, sino agradar a Dios, amar a Dios. Y yo creo que el fruto habla mucho más. Sí, así es, tienes. De hecho, pues el Señor dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. De hecho, Así fue una de es. las cosas que yo, cuando yo estaba explorando el catolicismo como protestante, para los que Sí. no lo saben, pues también yo fui protestante por 20 años, pero empecé a Ujú. darme cuenta de esto que tú nos estás platicando sobre el fruto, sobre Sí. veía católicos que yo decía, si el catolicismo no es de Dios, si el catolicismo supuestamente es del diablo, Ujú. y supuestamente, como algunos afirman, que la Iglesia Católica es la gran ramera, yo decía, ¿cómo es Sí. posible que haya católicos que tengan, que tengan este amor por Dios, amor por las personas? ¿Cómo es posible que exista la bondad? ¿Cómo es posible que existan Sí. personas con vidas cristianas? Y eso Ujú. fue algo que a mí y ahí es donde vemos la importancia del testimonio, ¿no? Porque Sí. eso a mí me despertó, al menos me abrió los ojos a la realidad Ujú. de que no eran las cosas como yo las había escuchado, ¿no? Que ser Sí. católico significa que no eres salvo, que no conoces a Dios, no has nacido de nuevo, Ujú. aunque hay diferentes explicaciones, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, ah, Sí. no, sí hay uno que otro cristiano dentro de la iglesia, Sí. a pesar de que están en la iglesia equivocada y a pesar de que tienen la teología equivocada y a pesar de Ujú. que tienen las doctrinas, patas para arriba, por así decirlo, Sí, a pesar sí. de todo, ellos, pues sí, en su corazón son sinceros. Pues, después me di cuenta que es absurdo, ¿no? O sea, Claro, sí. decir que sí son cristianos a pesar de que están bañados de errores, Sí. algo ahí algo ahí no me dejaba ya tranquilo, ¿no? Te quería preguntar, Francisco, si hay alguien que nos está escuchando que quizás sea pentecostal, bautista, no denominacional, ¿qué consejo le darías acerca de la fe católica, acerca de la Iglesia Católica? Quizás es alguien que ya ha ido descubriendo algunas cosas, quizás es alguien que se siente de alguna manera llamado a por lo menos Sí. explorar la fe católica. ¿Qué consejo le darías? Pues mira, creo que sería, mira, una de las cosas que hacía uno como protestante era invitar a las personas a experimentar los servicios o las reuniones que teníamos.
Y pues éramos muy insistentes en ese aspecto. Mira, ven, si no te gusta, pues ya no vienes, etcétera. Pero ven y experimenta y date cuenta cómo son las cosas con nosotros. Bueno, yo la verdad es que les diría que lo experimenten, que no tengan miedo de entrar a una parroquia, de entrar a misa, que no tengan miedo de leer de qué se trata realmente la doctrina católica, que no tengan temor ni prejuicios, porque seguramente todo lo negativo que ellos saben solo es por oídas, pero no es por confirmación. La gran mayoría no han leído un libro católico, por ejemplo, no han experimentado el escuchar tal vez una homilía del Papa o de algún sacerdote católico. Entonces yo les diría que no tengan miedo de entrar a un templo católico, de estar en la misa, de asimilar cada parte de la misa, por ejemplo, que eso es lo que a mí me llena, ¿no? Por ejemplo, es el arrepentimiento, es el cantar el gloria, es el aleluya, es el escuchar la palabra de Dios, la homilía y principalmente la Eucaristía, recibir a Cristo cada vez que vas a misa. Entonces, yo les diría eso, ahora sí como decía San Juan Pablo II, no tengan miedo de conocer a Cristo en su iglesia, en la iglesia católica, que por cierto, la iglesia católica, su nombre obviamente, ¿no? Como nosotros sabemos, significa universal. ¿Por qué? Porque es la que tiene las enseñanzas de Cristo, de los padres de la iglesia, San Agustín, por ejemplo, ¿no? Yo les digo aquí a mi familia, los padres de la iglesia son los, por decir así, los nietos de los apóstoles de Jesucristo. Y la Ujú. doctrina viene de ahí. Entonces, yo les diría eso, no tengan miedo, no se estacionen en sus prejuicios de lo que han escuchado, sino ustedes mismos experimentenlo, entren a una parroquia y experimenten cada parte de la misa, o compren un misal, no tengan miedo de entrar a a una librería católica, compren un misal y vean las partes de la misa, vean qué significado tiene para ustedes que ya conocen parte de la palabra de Dios y van a encontrar a Cristo, van a encontrar la adoración al Señor, comunión con Él. Y finalmente, pues van a recibir ese amor y el mismo Espíritu Santo se los va a confirmar. Así es, mi esposa y yo comenzamos, pues todo era por medio de videos, por medio de páginas de internet, Sí, comprábamos libros, leíamos libros, todo era básicamente lo que hacíamos, una investigación por decirlo así, privada, ¿no? Pero sí, llegamos a un momento donde nos dimos cuenta que teníamos que conocer a católicos de carne y hueso. Porque así es. repito, yo veía debates, veía videos, veía testimonios, leía libros, pero Mm, todo era yo solo en el internet o comprando libros. Pero sentí la necesidad de, ¿sabes? Si esto es verdad, si en verdad la Iglesia Católica es la verdadera iglesia, ujú, pues yo tengo que comprobarlo. Yo necesito ahora sí sí, salir al mundo exterior y conocer a católicos de carne y hueso y comprobar que no claro, solamente es la historia, no solamente son los padres de la iglesia, no solamente sí, es algo así como quizás dije, ¿qué tal si es una idea nostálgica o qué tal ah, si estoy, según yo, convirtiéndome a una iglesia que no existe, ¿no? ah, Pero no, como dices tú, fuimos a una parroquia, después mm, fuimos mm, a un retiro y entramos en contacto con católicos de carne y hueso. Y te sí, das cuenta, como dicen, platicando con ellos, codeándote con los católicos, sí, escuchándoles, contándote de su testimonio y tus ojos se abren, te das cuenta sí, que las cosas no son como habías escuchado por 20 años en mm, las predicaciones protestantes. Am, y sí, tienes mucha razón. No sé si tienes algún comentario final, algunas palabras finales para los que nos escuchan antes de cerrar el programa. pues básicamente eso mismo, ¿verdad? Que no tengan temor y sobre todo lo que decíamos, los prejuicios, que se los hagan a un lado. Mira, así como deseábamos nosotros como protestantes que viniera la gente, así deseamos que vengan a la Iglesia Católica y lo experimenten. Ya ellos se darán cuenta de muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues que Dios los bendiga y que Dios realmente les hable a su corazón, ellos escuchen esa voz de Dios que los está llamando a su iglesia, que por cierto, pues es la única iglesia que
durante estos 2000 años ha estado presente, ¿no?, en la tierra. Entonces, bueno, pues que no se desanimen de buscar si han sentido una inquietud y no tengan miedo de entrar a una parroquia, y pues nosotros estamos aquí para servirles, siempre vamos a estar aquí para ayudarlos en lo que necesiten. Así es, y bueno, yo quiero pues también terminar con lo que ya nos decía nuestro hermano Francisco sobre la Eucaristía. Alguien puede decir, no, pues yo ya soy creyente, yo sé que soy sincero, yo amo a Jesús, yo amo la Biblia. Pues por qué tendría que ser católico si ya soy seguidor de Jesús y ya conozco la Biblia? O sea, ¿cuál sería la razón para ser católico? Quiero ahí enfatizar lo que nuestro hermano Francisco Calderón nos ha dicho sobre la Eucaristía. La Eucaristía es algo sagrado, algo sublime, algo hermoso. Es el misterio de la fe cristiana. La Eucaristía es el cuerpo, alma, es la carne, la sangre, el cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que Él era el pan vivo que descendió del cielo, que el que coma su carne y beba su sangre tendrá la vida eterna, no morirá, no verá la muerte. Entonces, eso es lo que tenemos en la Eucaristía. Y en ninguna otra parte, en ningún grupo protestante, no importa si es reformado, anglicano, luterano, sana doctrina, pentecostal, lo que uno quiera decir, en ninguna otra parte tienen el cuerpo de Cristo, tienen la Eucaristía. Y en la Iglesia Católica tenemos ese gran tesoro. Eso fue lo que a mí me agarró muy fuerte cuando yo comprendí la Eucaristía y me di Sí. cuenta que los padres de la Iglesia todos creían en la Eucaristía. Oh, sí. Ellos Sí. no creían que era un símbolo, no decían que solo era una representación, ellos decían que era la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice San Juan, ¿no? En el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, de los versos del 47 en adelante, encontramos a Jesús repitiendo una y otra vez que debemos comer Sí. su carne y beber su sangre, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando, dice, pero es que yo ya soy creyente, es que yo ya conozco la Biblia, yo amo la Biblia, ¿por qué debería ser católico? Yo te animaría a ti que nos escuchas a reflexionar sobre lo que dice San Juan 6. San Juan 6 del verso 47 en adelante sobre comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Eso solamente la Iglesia lo ha creído, como ya lo dijiste también tú, hermano Francisco, Sí. por Así ya casi es. 2000 años la Iglesia siempre ha sostenido esa creencia y Sí. en ninguna otra parte se va a encontrar esto, ¿no? Así es. Obviamente, ¿no? Pues está la Iglesia griega ortodoxa que Sí. se separaron en el año 1054, se separaron de la Iglesia. Ellos incluso, a pesar de que están separados, ellos creen que sí es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Sí. Y tienen razón. El detalle de ellos es diferente, ¿no? Es que han desconocido al sucesor de Pedro y Sí. algunos aspectos, pero a donde voy es que la fe católica siempre ha sostenido esto, Sí. que es el cuerpo y es la sangre de Cristo, ¿verdad? Muy Así bien, es. pues hermano Francisco, quiero agradecerte. Gracias por haber tomado este tiempo para compartir con todos nosotros. Sí. Te mando un abrazo hasta la Ciudad de México, donde te encuentras. Gracias. Gracias. Y a todos los que nos han estado siguiendo ya por esta hora y media, gracias a todos ustedes. Si pueden compartir este testimonio, háganlo. Esperamos que pueda ser de ayuda, que pueda ser de bendición para los que lo escuchen. Y bueno, pues me queda más que reiterar mi agradecimiento. Gracias, hermano Francisco. Sí, Que, gracias, que- José, a ti. que Dios te bendiga y pues y Dios bendiga a todos los oyentes. Claro que sí, Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Muchos Hasta saludos. hasta luego, que tengan un hermoso día. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir